Expirando ya el siglo XX, los motores básicos que impulsan el desarrollo económico dominicano se encontraban en plena faena productiva y cerramos el siglo con promedios de crecimiento que igualaban a cualquier otra etapa de mayor producción registrada anteriormente. Salud. Yo entiendo que dentro de ese equipo que está también en el gobierno hay una visión muy clara, salud y seguridad social, de la necesidad de hacer retoques a estos instrumentos que existen para que aumente la cobertura, nosotros no podemos seguir teniendo una parte tan amplia de la población fuera de la seguridad social, tanto en la parte de salud como en la de pensiones. Esos son elementos imprescindibles, y creo que se están haciendo y se van a hacer retoques o acciones que van más allá de retoques en estos aspectos. Luego lo otro es, hay muchas cosas, en lo que tiene que ver con lo económico, con la macroeconomía. Pedro, los fondos de pensiones, ¿tú sabes cuál es el monto? Más de 4.000 millones de dólares si lo llevamos en divisas fuertes. Se creyó, cuando se creó el sistema de seguridad social y de fondos de pensiones, que ese iba a ser, porque son fondos crecientes, se van multiplicando en el tiempo. Se creyó que ese iba a ser el elemento vital para el financiamiento al desarrollo, o al crecimiento, si le quieres llamar, de los sectores productivos, para que el sudor de los trabajadores y de las empresas y de los empresarios que guían las empresas se pudiese recircular, creando más riqueza en un círculo virtuoso. Esa era la visión que se tenía. Así no ha sido así, no ha sido así hasta el momento. No hemos podido manejar ese asunto, nos ha desbordado por una serie de razones que no tendríamos tiempo para abordarlas en este programa. Pero eso es lo que nos lleva a pensar, lo que hacemos bien hecho y todo eso que se ha hecho era necesario, había que hacerlo, como la ley de electricidad, como muchas otras cosas que se han hecho. No tenemos la perseverancia para, una vez que están creados esos instrumentos, ir reorientándolos, ir obligando a que vayan cumpliendo los fines que nos propusimos. Y tú sabes, en el fondo, ¿qué significa eso? Fortalecimiento institucional. Si hay algo que nos falta y que es urgente que hagamos, es eso. Fortalecer las instituciones. Los costos ya insostenibles de un estado de bienestar, del welfare state, o sea, que tú decías, bueno, ¿quién va a pagar esto? O sea, porque eran países con presiones tributarias de 40, 45%, con deuda pública cercana al 100%, déficit fiscales grandes, y de repente le explota esto y dice, bueno, ¿y cómo me muevo ahora? Porque tengo una crisis, bueno, tengo que emitir más deuda, y entonces ahí viene luego la crisis de la deuda soberana. Estados Unidos, aunque no escapa esa realidad, no tiene un problema de la magnitud que tienen algunos países europeos, porque el sistema de bienestar en Estados Unidos todavía no llega a ese nivel. Va en camino, y por eso hay toda una discusión en Estados Unidos de qué se va a hacer con el sistema de pensiones, qué se va a hacer con el sistema de seguro de salud, que están resultando ser totalmente incosteables. Fíjense que ahora mismo en España el presidente Rajoy está planteando, bueno, vamos a elevar la edad de retiro de 63 a 67, porque esto no aguanta, realmente esto no aguanta. Otra cosa hay que decir, aunque ese no es el tema de hoy, pudiera llevar un análisis muy a fondo de parte suya, entre otras cosas porque esos sistemas de pensiones descansan esencialmente en aportes presupuestarios. Claro. Y no se ha procurado como el de aquí y como el exitoso chileno, de capitalización individual y que sea reproductivo en Claro, y si cayó el rendimiento, cayó, y si subió, bueno, subió. Chile
Se asustaron mucho con la crisis del 2008, porque muchas de las acciones, como tú decías, hay mucho dinero de los fondos de pensiones invertido en acciones, no solo de empresas locales, sino Chile permite que parte de los fondos de pensiones puedan comprar bonos extranjeros y algunas empresas clasificadas AAA. Ellos son en eso más abiertos. Y es un mecanismo que tienen para evitar la apreciación de la moneda, que es un problema que ellos enfrentan. Pero en ese momento bajaron los valores de los fondos de pensiones y mucha gente dijo, ay, me va a caer mi pensión. Pero ya se han recuperado. En primer lugar, se había acumulado un injustificable desbalance social, pues mientras habíamos multiplicado exponencialmente la riqueza, esta riqueza había sido mal repartida, dejando deudas sociales de tal envergadura que nos exponíamos a un estallido social. En segundo lugar, no existían planes de combate a la pobreza promovidos por el Estado, mucho menos por parte del sector privado. El 50% de la población dominicana era pobre, como ya lo había advertido un estudio a ese propósito, patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y de este 50%, la mitad, el 25%, se encontraba en pobreza extrema. Julio, como has estado por etapas al servicio del Estado también, ahora eres consultor privado y también das servicios al Estado, has participado en momentos estelares. Primero, en lo que yo llamo el diagnóstico de la pobreza. El momento en que nos damos cuenta que a pesar de todo lo acontecido hemos dejado atrás una tremenda deuda social y de pobreza. Luego en el diseño de la respuesta a ese problema y también en la aplicación de políticas para combatir la pobreza, cosa que conoce muy bien. También has participado, como decíamos ahorita, en otras políticas públicas que van a repercutir en el presente y futuro de la nación. Háblanos del momento en que nos descubrimos un país pobre, que por cierto provocó tal el despido de funcionarios cuando el presidente Balaguer conoció las cifras reales de la pobreza dominicana. Bueno, esos recuerdos fue cuando yo fui designado director de la Oficina Nacional de Planificación, la entonces llamada UNAPLAN, que ahora fue sustituida por el Viceministerio de Planificación en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en el año 1991. Recién se habían comenzado, inducidos por organismos internacionales, algunas políticas de amortiguar lo que había sido en ese momento el impacto del programa de ajustes que el presidente Balaguer había iniciado en el año 1990 con la llamada nueva política económica, que precisamente se inició en agosto del año 90, casi coincidiendo con la invasión de Saddam Hussein a Irak, a Kuwait, y el inicio de la guerra del Golfo Pérsico, que disparó los precios del petróleo a unos niveles nunca conocidos y que además permitió realizar un ajuste interno de esos precios de los combustibles que habían sido uno de los principales elementos para desarticular el modelo, la estabilidad que se había logrado hasta 1986 y que con las políticas de subsidiar el tipo de cambio que se le otorgaba a las importaciones petroleras creó realmente casi un fuego en la pradera de la economía dominicana entre el 87 y el 90. En ese momento, durante el periodo anterior que yo estaba en el Banco Central, realmente lo que más se preocupó a los hacedores de política y a los organismos internacionales fue cómo recuperar la estabilidad perdida. Recuérdate que en el año 90 hicimos casi fondo, con una inflación que llegó al 100%, con una devaluación masiva que pasó de 2.80 pesos en el 86 a 12 pesos en el año 90, que dejó el Banco Central sin reservas, que creó desabastecimiento de combustibles.
el sistema eléctrico colapsó Así fue. y una inflación, una carestía de la vida inducida por esta inflación tan elevada que el propio presidente Balaguer, luego de conseguir quedarse en la presidencia en el año 1990, pone en aplicación una llamada nueva política económica que consistía en ajustar las cuentas públicas, bajar la inflación, enfrentar los problemas de deuda externa, que estábamos en default con casi todos los acreedores internacionales, incluyendo los multilaterales. En ese momento, el impacto sobre la pobreza fue terrible, porque el principal impuesto a los pobres es la inflación, porque devalúa el pobre salario que ya tienen, o el pobre ingreso, si no es salario. Y entonces, inducido básicamente por don Enrique Iglesias y por el Banco Interamericano de Desarrollo, que tenía una cierta conciencia sobre el tema, y políticas de crear amortiguadores en políticas públicas para transferir a los segmentos más pobres de la población ayudas, vamos a decir, se crea un programa que se llamó Procomunidad. El gran defecto de Procomunidad fue que solo el presidente Balaguer, después de cierta resistencia, lo crea, y solo se hace con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y otras agencias como la KfW y otros de Alemania y otros donantes internacionales, creo que hasta Canadá también, pero nunca se pusieron recursos del presupuesto importantes en la canasta, lo cual solo alcanzó para obras municipales pequeñas, muy pequeñas, aceras, contenes, no, había algunas transferencias a ciertas comunidades, pero muy reducido y muy limitado. Sí, así es. Para colmo, la clase trabajadora de la ciudad y del campo, que había sido la base para multiplicar la riqueza, ni siquiera disfrutaba de un régimen de seguridad social desde hacía más de 40 años, pues el viejo sistema, soportado por el Instituto Dominicano de la Seguridad Social, solo protegía a los trabajadores y empleados que devengaban hasta el salario mínimo, dejando fuera de su alcance a todo el resto de trabajadores y empleados. Empresas aseguradoras privadas, creadas al efecto por los bancos comerciales o grupos financieros que explotaban allí una urgencia tan necesaria como procurar servicios de salud, solo afiliaban, previo análisis, a los que estaban sanos y no habían llegado a la edad de retiro o aproximado a ella, ya que tienen proclividad al desgaste de sus órganos básicos. Sin embargo, cuando se diseña el programa de gobierno del presidente Fernández cuando retoma el poder en el 2004. Ahí sí. El interregno sí permitió el diseño de un plan, que ahí es lo que estoy solidaridad. Ahí sí realmente, eso lo provocó fundamentalmente el gran peso que las finanzas públicas tenían los subsidios. Acuérdate que nosotros teníamos subsidiado el gas, de un subsidio generalizado. Teníamos subsidiado ciertos alimentos que también tenían subsidios generalizados. Entonces, esos subsidios fueron tomando un peso tan importante como lo fue en los 90 el subsidio al tipo de cambio de los combustibles, que había que reformular la política de transferencias a los sectores más vulnerables y eliminar el subsidio. Entonces, el presidente Fernández también manifestó una gran preocupación por el tema de la pobreza extrema, cómo aliviar la pobreza extrema que se había se había continuado arrastrando, aún con toda la década de alto crecimiento que fue la década fundamentalmente de los años 90.
la crisis bancaria y económica del periodo del presidente Hipólito Mejía llevó 1 millón de personas a la pobreza, lo cual empeoró esa situación. Entonces, habían segmentos de la población que estaban realmente en una situación muy calamitosa. Ya el presidente Lula había implementado su famoso programa de Hambre Cero, que fue un programa similar, y logró alcanzar a 30 millones de brasileños. Y entonces en ese momento se hizo un diseño de subsidios focalizados a segmentos específicos de la población a través de un instrumento que efectivamente transfiriera una suma mensual para que las personas pudieran comprar alimentos. Ese fue el famoso programa Solidaridad. El programa de solidaridad, primero, sí. Y el componente que se concibió primero, sí, a través de una tarjeta de crédito, con un acuerdo con el sistema financiero, con la banca. Se emitían las tarjetas de crédito a las personas que calificaban. Así es. Y se condicionó, y se condiciona todavía hoy, la transferencia de ese subsidio a una serie de indicadores como es la asistencia escolar de los hijos, por lo tanto, mejoría en el nivel educativo y el seguimiento de programas de salud pública a través de programas de vacunación, de visitas a médicos, etcétera, etcétera. El programa inició con alguna resistencia o crítica, principalmente de la oposición política y de algunos sectores, incluso colocados en la superestructura social y económica del país, que creyeron eso una política más bien de un tente ahí, como dicen los dominicanos, o sea, no atacaba el fondo del problema. No. Sin embargo, ha terminado por establecerse. Ya no hay críticas al programa. No, porque aquí tú sabes que hay una criticología, sí, de que toda acción que toma el gobierno tiene que ser criticada. Sea positiva o sea negativa. Hoy es una política que hasta la oposición lo promete en campaña y dice, la voy a mejorar, en vez de eliminar. Sí. Bien, mira. Entonces, esa es lo interesante de Solidaridad y de la tarjeta de solidaridad. Primero, que se le entrega a los envejecientes, sí, a las madres solteras, cabeza de familia, a los padres de niños en situación de extrema pobreza, y ahora también para las personas que consumen gas, que ya se le quitó el subsidio y solo se le transfiere a través del llamado bono gas, sí, y el bono luz también para desmontar aquel famoso programa que hizo mucho daño al sistema eléctrico, que fue el PRA. Entonces, lo interesante de Solidaridad es que una tarjeta que electrónicamente tiene como si fueran gavetas. Tú puedes tener 3 gavetas, es decir, 3 subprogramas dentro de tu tarjeta. O puedes tener uno, que es solo bono gas o bono luz. Entonces es muy versátil y muy flexible cuando se trata de venir en auxilio de aquellos segmentos y familias, bien, que están afectadas por la pobreza. Ya lo reconoce extrema. Banco Mundial, Banco Interamericano, no, es un modelo de Desarrollo, y se ha convertido en un modelo. O sea, apenas un 7% de la fuerza laboral citadina del Estado y del sector privado disponía de seguro de salud. Ni pensar de un régimen de pensiones que solo estaba disponible para trabajadores de salario mínimo del Estado y para algunos trabajadores del sector privado que lo habían logrado como reivindicación sindical ante sus empleadores. El proyecto de ley que creaba el Sistema Dominicano de Seguridad Social apenas se conforma en la administración PLDista en los últimos 2 años del siglo XX y se aprueba finalmente en la administración PRDista en el año 2001. Julio, no puedo dejar de aprovechar tu presencia porque también has tenido que ver con un asunto importante y que, por cierto, no hay sociedad que pueda decir que ha avanzado si no ha resuelto ese tema, que es el tema de la seguridad social. Estuvimos más de 40 años sin sistema. Tenemos desde el 2001 más de 40 años
Y de anterior tampoco teníamos de esos 40. Bueno, porque lo que había era uno limitado en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales a los trabajadores con salario mínimo. Con salario mínimo. Y los cañeros y se eso. Se quedó muy corto. Bien, tenemos seguridad social, un 52% de la población tiene servicios médicos de salud garantizados, incluido, hay una parte ahí que es subsidiada por el Estado y la otra forma parte de su contribución y la de su empleador. Nos queda un 48% de la población. Tenemos un fondo de pensiones que ya tiene 200 mil millones de pesos de reservas. ¿Qué le falta a ese sistema para que sea universal, como lo declara la propia ley, que se aprueba en el 2001 y que comienza a aplicarse en el 2003? Y que le da 8 años para implementarse. La universalidad. O 10. Quedan Sí, ya pasaron los 10 años. No, ya pasaron ya, sí. Sí, fíjate qué pasa. Yo creo que fue un gran paso en adelante la aprobación de la ley que consagra el sistema dominicano de seguridad social. Es un gran paso en adelante porque, como tú dices, partimos de cero. No nos pasa como sucedió en otros países, que fue a reformar un sistema ya existente. El gran debate en aquel momento era un sistema de capitalización individual o un sistema de reparto. Había la crítica de que a finales de los 90, en el primer gobierno del presidente Fernández, cuando se inició la discusión, de que los sistemas de reparto no eran sostenibles porque a la larga creaban una carga pesadísima una carga al Estado. Pero sí tienen de positivo que cubren a toda la población. Así es. Cubren a toda la población. En Europa tienen a los estados lamentando toda esa decisión. Porque cubre demasiado bueno, compromiso tú puedes racionalizar, por ejemplo, el gasto en medicina, tú puedes racionalizar el abuso que se puede hacer. Pero el sistema de reparto tiene esa gran cualidad y es que es universal a todo el mundo, como lo es en Canadá también, que solo cubre en la parte de salud, pero es universal. Yo pienso que la creación del sistema dominicano de seguridad social en el año 2001, el inicio de las administradoras de fondos de pensiones y administradoras de riesgo de salud y de riesgos laborales, ha sido un gran paso en adelante, pero que el sistema se ha parado en un punto. ¿Cuál punto? El sistema ha integrado tiene 3 componentes. Uno que ellos llaman, que se llama en la ley, los contributivos, que son los que tienen un salario como tú y como yo. Y junto a ese empleador crean. Entonces junto se descuenta una proporción al empleador y una proporción al empleado. Y eso se deposita ya sea a las ARS o en una tesorería de la Seguridad Social, y esa tesorería va repartiendo las ARS, etc. Se crea además el sistema de pensiones, que como tú dices está en un proceso de acumulación masiva, pero que hay un momento que comenzará a repagar esas pensiones, pero todavía no es el momento. Hay un segundo segmento que es llamado de los subsidiados. Sí. Son aquellas personas que tienen muy pocos ingresos, que están en pobreza extrema y que se ha creado una ARS, vamos a decir, pública, que es la más grande de todas, que es el Seguro Nacional de Salud, SENASA, y que le provee del servicio del Plan Básico de Salud. Gracias a que llegamos tarde a la estructura de seguridad social, pudimos elaborar una estrategia de seguridad social que aprovecha los buenos ejemplos de procesos modernos, como el chileno y otros de América Latina, tales como las experiencias colombiana y mexicana, y se diseñó de manera que se soportaba en la capitalización individual, rompiendo el esquema del soporte estatal que ya estaba en quiebra en todas partes del mundo. Así es.
Pero ¿qué pasa? Hay un segmento que la ley llama contributivo subsidiado, que son personas que generan ingresos, pero que lo hacen de manera individual, pero que no están incorporados al sistema. Y no dependen de un empleador. Y no dependen de un empleador, que es la inmensa mayoría en el país. Entonces, ese segmento, más algunos segmentos especiales, como son los envejecientes. Yo hice un estudio para el Consejo de la Seguridad Social sobre cuánto sería el impacto fiscal de incorporar a Los que se quedaron en el camino, los que agotaron su fuerza de trabajo sin ninguna protección de pensión. De pensión, sí. Y son mujeres. Ay, Dios. Mujeres que tienen cabeza de familia en situación de pobreza extrema y ancianos que ya agotaron su vida útil de pobreza extrema. Poner eso en funcionamiento. ¿Cuánto costaría? 26 mil millones de pero pesos. Pero la ley lo dice, la ley lo ordena. Sí, pero no se ha hecho. Digo, pero lo prevé. El gran problema es buscar que, por ejemplo, la ley dice 26 mil millones. En el año 2011 fue eso. Sí. ¿Cuál es el problema? Que para poder sostener eso, la ley crea una serie traspasa una serie de actividades. La Lotería Nacional se la traspasa a la Seguridad Social para que la maneje. Las bancas de apuestas. Y una serie de actividades que que ya han sido inclusive asignadas a otras cosas. No, ya la tiene el Ministerio de Hacienda. Ya el Ministerio de Hacienda tiene la lotería y tiene las bancas. Pero hay otras que no, y que están ahí determinadas, que inclusive leyes posteriores la han transferido a otras actividades. Entonces, ese es un problema que hay que abordar y resolver. Y el otro es el del contributivo subsidiado, que es algo inexistente. Es decir, ¿cómo tú vas a organizar a una población que de por sí es informal? Entonces, eso tiene que tener una solución solamente metiéndolo al subsidiado. O al que es empleado buscando la manera, el que genera su propio, buscando la manera de darle el contributivo porque yo sé que es un logro tener un 52%, pero es un gran problema tener 48% fuera. Que hay un indicador de que puede haber respuesta. La Confederación Autónoma Sindical Cristiana fue autorizada por el sistema, se llama ahora, la CAS. Fue autorizada por el sistema a organizar choferes de carros públicos en una especie de asociación grande que tuviera el derecho de negociar por sí misma un seguro de salud. Y ya tienen una cantidad apreciable organizado. Esos señores tienen ya un seguro contributivo, el equivalente al contributivo. Se le puso una cápita menor, creo que 500 en vez de los 650, 680, y también ya están cotizando en el sistema de pensiones. Bueno, todas esas cosas pueden encontrarse pueden hacer. asociaciones. ¿Cómo tú organizas a los trabajadores agrícolas? Esa es buena, Que son muchos. Los trabajadores de la construcción, que no están incluidos. Sí. Los motoconchistas. Los motoconchistas. Los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes. Es decir, es realmente una complejidad. Una complejidad que solo puede hacerse con una medida general del Estado. El Estado ordena a través de SENASA a que se le den los servicios y que esas personas, sobre todo en la parte de salud. Sabía que el tema fue planteado a la OIT y a otros organismos multilaterales y están haciendo una propuesta, acaban de entregar al gobierno. Ojalá. Un economista de amplia experiencia en el servicio público y consultoría para el sector privado, Julio Ortega Tous, nos puede avisorar el futuro. Conoce el tema que ha motivado este programa, el desarrollo dominicano. Ya lo has visto y eso plantea, sin embargo, interrogantes
hemos avanzado de un Producto Interno Bruto que a la muerte de Trujillo era de 975 millones de dólares, ahora es de 60.000 millones de dólares. Tenemos un per cápita anual que crece a una velocidad en República Dominicana mayor que la media latinoamericana. Tenemos más de 5 millones de tareas bajo riego. Suministramos el 85% de los alimentos que vienen a la mesa. Tenemos un desarrollo minero extraordinario. Nos hemos convertido en una potencia mundial de la minería. Y el turismo, esas 66.000 que ya son 70.000 habitaciones, son casi el doble de cualquiera. Cuba viene detrás, Bahamas también, pero perspectivas extraordinarias. ¿Qué nos faltaría para ser un país que ya está rondando los $6.000 per cápita? Dicen que los que llegan a 12.000 ya se le considera el primer mundo. Estamos a mitad de camino. ¿Qué nos faltaría para llegar a la meta? No, nos faltan una serie de saltos, vamos a decir. Es decir, yo creo que el desarrollo dominicano de los últimos 40 años ha sido muy sostenido. Hay un autor inglés que calcula los grandes ciclos, que se llama Angus Madison, y que hizo un estudio de casi de 1000 años de la economía mundial por países. Y una de las cosas que se destaca en su libro es, él comienza a medir el desarrollo de la República Dominicana y de Haití de forma paralela, al ser dos países que ocupan una misma isla. En el año 1950, teórico interesante. En el año 1950, Haití tenía un per cápita y un Producto Interno Bruto mayor que la República Dominicana. 55. Años 50. 50. En el año 60 nos igualamos. 60. Estamos hablando de 50 años. En el año 70 ya le pasamos y ya a partir de ahí la diferenciación fue brutal. Y realmente tenemos una isla donde tenemos un país que es el único de América que forma parte de los menos avanzados, con una economía muy débil, y un país con índices de crecimiento y de prosperidad marcados, como es la parte dominicana. Yo creo que uno de los grandes retos del futuro dominicano es Haití. Tanto Haití como vecino, como Haití como exportador de mano de obra. Y yo te diría, en las cosas que leí, que tú me mandaste, quizás el único elemento que falta es cuál es el papel de las relaciones dominico-haitianas y de los haitianos en la República Dominicana, como fenómeno económico. Porque hay un elemento que yo lo comentaba en una ocasión con el propio presidente Fernández y con Temístocles Montaz, que me hacían esa pregunta, es decir, ¿cuánto tiempo nos tomará a nosotros llegar a tener un per cápita como el de Grecia en aquel momento? Me decían, que eran como 8.000 o 9.000, que era uno de los países con ingresos más bajos de la entonces Unión Europea. Ya después se incorporaron muchos más. Yo decía, miren señores, ese es un ejercicio totalmente inútil. No es posible hacerlo, porque en la medida que la economía dominicana crece, hay un imán que atrae pobreza. Al no existir controles migratorios, al no haber una política de control de la mano de obra extranjera, nosotros importamos mano de obra barata que deprime el salario local de todos y todos los problemas que vienen acompañando a la inmigración descontrolada de Haití. Yo creo que debe haber una relación. Yo creo que debe haber una relación mutua de reconocimiento de que el desarrollo dominicano
necesita en una parte de la mano de obra haitiana. Pero no puede ser en las maneras desordenadas y descontroladas en que se ha venido haciendo en los últimos años. Ese es un factor. El otro factor es en el nuevo modelo, el llamado nuevo modelo, que incluye zonas francas, turismo, minería, servicios. Los servicios y la manufactura. Y la manufactura, yo pienso de que nosotros tenemos muy claramente que encontrar respuestas a los cuellos de botella que se crean para la competitividad. Así es. El producto dominicano es caro, extremadamente caro, inclusive en la región. Y un primer factor es, el problema no es la mano de obra, es el problema eléctrico. Sí. Ese elemento de bajar el costo de producir electricidad, ya sea autoproducirla o consumirla del sistema, es un reto número uno que tienen las autoridades nacionales. El segundo es la educación. Cómo mejorar la calidad de la educación, no solamente la educación universal de los jóvenes, niños y adolescentes dominicanos, sino la educación especializada. Hay un gran problema de falta de recursos humanos calificados para la educación, que los que están inclusive tienen unos niveles muy bajos. Entonces eso se puede resolver de una forma, importando maestros, educadores. Es decir, son saltos que se pueden dar porque en el mercado mundial existen... los alemanes importan técnicos de alto nivel. Y los Estados Unidos, toda su vida ha vivido de importar... Cada vez que necesitan. De importar cerebros. Cada vez que lo necesitan. Entonces nosotros tenemos que plantearnos esa problemática y cómo enfrentarla, tanto en la educación básica, en la media, como en la superior. Si nosotros logramos controlar esos dos elementos, esos tres, migración haitiana, problema eléctrico y educación, yo creo que el crecimiento y el bienestar de la República Dominicana podría estar en vías de llevar a la nación a unos niveles de desarrollo mucho mayores. Y eso incluye, evidentemente, resolver el problema de la seguridad social, que es masificarla, universalizarla, hacer sus costes más competitivos y poder tener acceso a esos servicios de salud y de pensión que son necesarios para una sociedad civilizada, moderna. ¿Qué manera de... Y lo demás es cómo integrarnos en el mercado mundial de una forma competitiva. Bueno, ven ustedes cómo concluyó este serial, con don Julio Ortega dándonos una visión completa de cómo nosotros conseguir la añorada condición de país avanzado, solo si solucionamos esos problemas que están pendientes. Por suerte hemos encontrado un modelo que ha sido bastante creador de riqueza, no así buen distribuidor, eso le corresponde ya a los que dirigen la sociedad en los planos más altos, pero sí creador de riqueza, indiscutible. Pero le faltan esos componentes que señala don Julio para poder arribar al desarrollo. Así concluye también este serial, El Desarrollo Dominicano. Muchas gracias.